jefe tribal, Roman Reigns. Y aquí viene acompañado por Paul Heyman. Mis panas mayulleros, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y esto es lo que pasa ahora en WWE en el viernes de SmackDown, con todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. ¿Están listos? ¡Como Olga! ¡Dios mío! Lo tiene listo. ¡Marcelo lo tiene listo! Lo va a paralizar. ¡Lo va a paralizar! ¡Podría hacer todo eso! para el jefe ¡Lo tribal! paralizó! ¡Se acabó! ¡No ¡Se voy a acabó! contar! ¡Y no voy a contar! ¡Y se acabó! ¡Ay! ¡El santo Sami! Recién salido de la victoria del linaje sobre Kevin Owens, Drew McIntyre y los buscapleitos en Survivor Series War Games, la facción ha estado en su mejor momento con Sami Zayn bien posicionado en el grupo. Zayn incluso ha limado asperezas con Jey Uso, el hombre que desconfió de él desde el principio. Esta noche, el linaje volverá con toda su fuerza cuando el campeón indiscutido universal de WWE, Roman Reigns, llegue a SmackDown junto a su familia. Indudablemente será un momento épico, tanto que la semana pasada Jey le sugirió al maestro de la estrategia que se diera una manita de gato para el evento de hoy. ¡Báilame ese trompo en la uña! ¿Cuál será el próximo movimiento del jefe tribal ahora que el linaje está completamente unido? Imposible perderse el show azul esta noche para averiguarlo. Que la próxima semana voy a vencerte otra vez y voy a hacerlo de la peor manera posible. No hay nada que te pueda salvar de eso. La semana que viene, escucha, hombre, la semana que viene tú vas a tener la pelea de tu vida porque Ricochet, mira, Ricochet no se da por vencido. Esta noche tendremos un show de lujo con 2 combates titulares que prometen mantener a los fanáticos al filo de sus asientos. Tras derrotar a Santos Escobar en la final de la Copa Mundial de SmackDown, Ricochet se ganó un boleto para enfrentar a Gunther una vez más por el campeonato intercontinental. Y este combate se siente muy especial para el One and Only, pues no olvidemos que fue el general del ring quien le arrebató el campeonato intercontinental en junio de este año. Ahora Ricochet tendrá su ansiada oportunidad de recuperar el título, pero ¿podrá realmente recuperar el título o Gunther le arruinará los planes una vez más? Con el regreso de Tegan Nox al show azul, Liv Morgan cuenta con una aliada en su lucha contra Damage Control. El dúo encontró química inmediata la semana pasada, derrotando a Ronda Rousey y Shayna Baszler, asegurando una oportunidad titular contra las campeonas en pareja de WWE, Io Sky y Dakota Kai. ¿Podrán Morgan y Nox arrebatarle el control de los campeonatos a Damage Control? No te pierdas esta noche SmackDown para averiguarlo. No me puedo quejar. La verdad es que no te puedes quejar. A Shantae Mira, Tony luciéndose. ¡Qué rapidez! ¡Qué fuerza! ¡Qué poder! Él es un ligero con un peso pesado como lo es Bifa. ¡Ay! Bifa, La propia Pepa Khan. Valhalla poniéndole las manos Sabía. encima. Ay, ay, Era ay. llamar a Bifa, era llamarla. Cuando Valhalla hace eso, es llamar a Bifa. ¡Oh, qué buena patada! Y esta muchacha es larga que se acabó. Mira, mira. Ahí Valhalla. No, pero ¿por qué se lira? La situación entre Hit Row, legado del fantasma, y The Viking Raiders ha llegado a un punto de quiebre, y es que estas 3 facciones quieren demostrar su poder y no pararán hasta conseguirlo. Hit Row y legado del fantasma han estado en guerra desde que ambos equipos llegaron en SmackDown, y cuando los Viking Raiders reaparecieron en el show azul, atacaron a diestra y siniestra para dar un claro mensaje: ellos son los más dominantes. La semana pasada fue Hit Row quien interrumpió el combate entre el legado del fantasma y los Viking Raiders, lo que provocó una batalla campal que dejó cuerpos tirados por todos lados. Esta noche, el universo de WWE será testigo de un choque impredecible cuando las 3 facciones se enfrenten en un combate de triple amenaza por equipos en la marca azul. ¿Qué equipo saldrá victorioso para alardear de su poder en SmackDown? Averigüen qué pasará esta noche cuando SmackDown esté al aire en vivo. No olviden la cita.